y el título de hoy es El Reavivamiento. Y estamos en la segunda parte. Pastor Daniel Rocha, buenos días, bienvenidos, un gusto saludarlo. Hola, pastor, buenos días, un cordial saludo, ¿cómo está? Estamos muy bien y es un placer tenerle. El pastor Daniel Rocha es el pastor del distrito de Dos Quebradas, una ciudad aquí anexa a la ciudad de Pereira. Pastor Rocha, Dios le bendiga, que sea ungido con su Santo Espíritu y por favor trácenos la palabra y el pan de vida para el día de hoy. Gracias, pastor. Queremos enviar un saludo allí a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, que Dios les cuide. Es una bendición grande poder reunirnos y vamos a hablar entonces del reavivamiento, la segunda parte. Voy a invitarles a que tengamos una oración. Querido Dios, sé con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompañe y bendigas a todos nuestros hermanos de la Asociación Central de Colombia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a invitarles a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Allí tenemos la fundamentación bíblica de esta mañana. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces siguió diciendo, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Dice, no con espíritu ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, perdón, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. En primer lugar, el profeta inicia mencionando la necesidad que tenemos los cristianos del avanzar, de perseverar y de luchar en la vida espiritual, pero no con nuestra fuerza, dice la palabra, sino con el espíritu. Es decir, un reavivamiento de corazón se va a dar cuando tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por esa razón hay un pedido que queremos escribir en esta hora y es: necesito el Espíritu Santo en mi vida. Esa es la primera parte que vamos a escribir allí. Hoy necesito el Espíritu Santo en mi vida, porque si la Biblia está enseñando que no es con mi fuerza, que no es con lo que nosotros tenemos, sino con el Espíritu, entonces necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para tener un verdadero reavivamiento. Necesito el Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero que todos lo escribamos allí porque es una necesidad para nosotros como asociación, como distritos, como iglesias locales, como familia, a nivel personal. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para un reavivamiento, porque el Espíritu dice que no es por nosotros, sino es por el Espíritu. Tengámoslo presente. Pero queremos avanzar en el estudio allí en Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Allí encontramos el otro texto que nos va a motivar a esta parte del reavivamiento. Joel 2, 23. Dice la Biblia: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Amén. Extraordinario lo que dice el profeta Joel. Hay una promesa que Dios tiene y dice la Biblia: hará descender. Es decir, lo que tanto anhelamos nosotros aquí se llama el descenso del Espíritu Santo, la lluvia tardía, para que avancemos con la predicación del Evangelio, para que la obra de Dios crezca. Por lo tanto, Joel dice que Dios hará descender sobre nosotros como al principio. Cuando miramos el poder del Evangelio en el tiempo del Pentecostés, los apóstoles predicaban con poder, avanzaba el Evangelio, pero hay una promesa para nosotros como asociación central y es el descenso del Espíritu Santo para nosotros. Veremos iglesias reavivadas, veremos la obra crecer, veremos las almas llegar a los pies de Cristo, distritos misioneros apasionados. Por lo tanto, necesitamos la lluvia tardía. Esa es la expresión segunda que vamos a escribir allí en el Facebook, en el Zoom. Necesitamos la lluvia tardía. Hermanos en Cristo, Asociación Central de Colombia, los distritos aquí representados, necesitamos la lluvia tardía para terminar la obra aquí en este sector donde Dios nos ha colocado, el eje cafetero, el norte de Caldas.
para que Cristo vuelva pronto y nosotros hagamos la parte donde Dios nos ha colocado, necesitamos la lluvia tardía y Dios ha prometido dárnoslas. Y si Él ha prometido, pues hay que reclamar esa bendición, reclamar esa promesa para que el evangelio avance con poder. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Hay un texto que quiero compartirte de un libro llamado Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 149. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 149, aunque también se encuentra esta cita en Servicio Cristiano, página 53. Cualquiera sea los dos libros que tengas allí a la mano, dice esta página lo siguiente: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas distintas. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades mentales y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, en teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionado con el reavivamiento del espíritu. Amén. Esta es una cita muy famosa del espíritu de profecía. Elena de White da una definición de reavivamiento. En primer lugar dice, reavivamiento es una renovación de la vida espiritual. Es decir, para que seamos reavivados otra vez y que estos 20 días de oración cumplan el propósito anhelado para nuestro campo, necesitamos renovar nuestra vida espiritual, renovar nuestra relación con Dios. Eso se le llama en Juan capítulo 3, que es el primer amor. Hay que volver al primer amor para tener un reavivamiento, pero reavivamiento también significa, dice aquí, una renovación y una resurrección de la muerte espiritual. Es decir, que cuando una persona necesita un reavivamiento sincero, es porque la vida espiritual no ha estado bien. Es porque de verdad necesitamos nuevamente reiniciar en las cosas de Dios. Es porque necesitamos reavivarnos otra vez. Con razón, estos 20 días de oración se necesitan reavivarnos otra vez, porque es uno de los llamados del espíritu de profecía también para nosotros como pueblo de Dios. Reavívanos otra vez significa renovar, significa resurrección a la muerte espiritual. Por lo tanto, queremos escribir también un pacto, un compromiso allí en el chat, en el Zoom, en el Facebook. Dios, ayúdame a cambiar mis hábitos, porque aquí dice que el reavivamiento y la reforma es un cambio de hábitos. Necesitamos reconocer que a veces tenemos malos hábitos y que en vez de colocar a Dios, en vez de buscar a Dios de todo corazón, hacemos otras cosas. Por esa razón, aquí vamos a escribir: Dios, ayúdame a cambiar mis hábitos. Ayúdame a cambiar mis hábitos. Que el reavivamiento sea una prioridad en mi vida. Ayúdame a cambiar mis hábitos. Ayúdame, Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Por esa razón, es una necesidad allí de un reavivamiento, es cambio de hábitos en nuestra vida espiritual y con seguridad. Si colocamos a Dios en primer lugar, si nuestra prioridad es la oración, el estudio de la palabra, la testificación, el asistir a la iglesia y estar rodeado de todo ese entorno espiritual, con seguridad, si esos hábitos son prioridad, vamos a ver un reavivamiento. Reavivados otra vez, lo necesitamos como asociación central, necesitamos en nuestra vida espiritual. Así que Dios, ayúdame a cambiar mis hábitos. El apóstol Pablo hizo una mención sobre el reavivamiento también, y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 21 en adelante. Efesios 4, 21. El apóstol Pablo dio un mensaje extraordinario sobre el reavivamiento, que es el tema que estamos tratando, esta segunda parte, reavivamiento espiritual. Dice Efesios 4, 21 en adelante: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice Efesios 4, 21 al 24. La Biblia entonces dice que para que haya un reavivamiento, para que seamos reavivados otra vez,
hay que despojarnos de la pasada manera de vivir. Y despojarnos de la pasada manera de vivir significa una renovación por medio del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Es decir, cuando el Espíritu Santo renueva nuestra vida espiritual, el pasado queda atrás. Nuestra vida que tuvimos en ese pasado, ya no vamos a volver a esa vida pasada. ¿Por qué razón? Porque seremos renovados por el Espíritu Santo. Seré renovado por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición, hermanos! Renovados por el Espíritu Santo. Vamos a escribirlo allí también, Señor. Seré renovado por el Espíritu Santo. Esa es la otra expresión. Seré renovado por el Espíritu Santo. Para ser renovado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de eso. Hay que despojarnos de esa situación. Hay que alejarnos de las cosas que desagradan a Dios y hacer las cosas como Dios dice. Y por esa razón el texto bíblico dice que se necesita una renovación del Espíritu Santo. Seré renovado por el Espíritu Santo. Yo espero que ese sea el pedido de todos nosotros, porque necesitamos, hermanos, un campo reavivado, apasionado por la obra de Dios. Y cada día nuestra prioridad sea Cristo. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo renovándonos, ayudándonos, colocándonos siempre allí a la disposición de avanzar, crecer, mejorar en la vida espiritual. Y por esa razón el texto bíblico ahí enseña, hay que avanzar en la renovación, pero hay que alejarnos de la pasada manera de vivir. Seré renovado por el Espíritu Santo. Hay un ejemplo en la Biblia extraordinario de un hombre que predicaba con poder, pero que a la vez invitaba un reavivamiento, también a un cambio, y ese hombre es llamado Juan el Bautista. Vamos a buscar un ejemplo de aquí, de este evangelista, en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Allí hay un ejemplo de cómo experimentar un reavivamiento de acuerdo al ejemplo de Juan el Bautista y a cómo reaccionaba el auditorio, los oyentes en el momento que Juan les predicaba. Libro de Lucas o Evangelio de Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14. Allí es un momento cuando Juan está predicando y dice la Biblia en Lucas 3, 10 al 14, que la gente le preguntaba diciendo, entonces Juan, ¿qué haremos? Juan estaba predicando, estaba invitando y dice la Biblia, ¿qué haremos? Y dice el versículo 11, respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y viniendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También algunos soldados preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les decía, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Así que aquí vemos 3 grupos. Cuando Juan Bautista estaba predicando, la multitud reaccionó diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo, por favor, si usted tiene 2 túnicas, de al que no tiene, si usted tiene de comer, ayude al que no tiene. Esos son cambios, eso es un reavivamiento. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nos reaviva otra vez y volvemos a ese primer amor, a ese fuego, esa pasión por la obra de Dios. Hay cambios, hay un anhelo de ayudar al necesitado, un anhelo de servir, pero aquí unos publicanos que se dedicaban a cobrar impuestos, normalmente cobraban de más. Hay un ejemplo allí en Lucas 19 y era un señor llamado Zaqueo, que algunos dicen que le llamaban Zaqueo porque era saqueador, así que tenían mala fama los publicanos, y estos publicanos dijeron, oye Juan, ¿y nosotros qué haremos? Y dice la Biblia, no exijáis más del ordenado. Esos son cambios, y eso lo produce el Espíritu Santo a través de un reavivamiento que lleva a una reforma, y los soldados también dijeron, ¿qué haremos? No extorsionen a nadie, no armen calumnia a nadie, es decir, hay que hacer las cosas bien, pero eso se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Así que queremos escribir allí es Jesús, pedido a Cristo Jesús, ayúdame a obedecer. Cristo Jesús, ayúdame a obedecer. Porque aquí vemos personas que estaban haciendo cosas incorrectas, pero ahora cuando se les hace el llamado, hay cambios. Jesús, ayúdame a obedecer. Queremos ser hombres y mujeres de Dios. Queremos ser personas consagradas a Dios. Queremos ser personas apasionadas por la obra de Dios, que trabajemos en nuestras iglesias locales, que cada día estemos al servicio de Cristo. Pero el texto bíblico está diciendo, Jesús,
ayúdame a tener un cambio, ayúdame a obedecer, ayúdame, porque solos no somos capaces, necesitamos la ayuda del cielo. Con seguridad, estos hombres fueron personas que se entregaron a Jesús, experimentaron un cambio, necesitamos cambios. Quiero leer algo más que dice el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo cuando escribe a esta iglesia y les da una invitación y les da un llamado, una invitación. Voy a leerlo. Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la Biblia, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice, no nos conformemos a este mundo. Y si no debemos conformarnos a este mundo es porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y si no somos de este mundo, la Biblia dice al contrario, transformaos. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Mire, ayude a aquella persona, transfórmelo, cámbielo. No, nosotros no cambiamos a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo. El que transforma es el Espíritu Santo. El que ayuda, porque la Biblia dice, convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo sí es hablar, predicar, llevar el mensaje, presentar a Cristo. Pero el trabajo del Espíritu Santo se llama la transformación. Espíritu Santo, este es un pedido extraordinario. Este es el pedido que más me gustó de esta lección para hoy. Día número 6 de estos 20 días de oración y es Espíritu Santo, transfórmame. Es un pedido personal. Espíritu Santo, transfórmame. Y si queremos hablarlo a nivel de asociación, podemos decir también Espíritu Santo, transfórmanos. A nivel de iglesia local, como distritos también, Espíritu Santo, transfórmanos. Porque la Biblia está diciendo que cuando uno no se conforma a este mundo, porque uno vive de acuerdo a un candidato al cielo, a una persona que pronto viviremos en el cielo, entonces experimentaremos la transformación del Espíritu Santo. Necesitamos cambios y por esa razón le estamos pidiendo hoy al Espíritu Santo que nos transforme. Cuando hablamos de una transformación, realmente es otro estilo de vida. Lo que antes vivíamos, lo que antes practicábamos, ya no lo hacemos. Ahora hacemos lo que a Dios le agrada y por esas razones, Espíritu Santo, transfórmanos, cámbianos. Qué bueno que nosotros tomemos la decisión firme de obedecer a Dios, firme de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Que como iglesia local tengamos un plan espiritual de ser obedientes a Dios y guiados por el Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Veremos un despertar en esta asociación, veremos un despertar en nuestros distritos, en las iglesias locales, cuando el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, cuando de verdad tengamos una renovación y por eso anhelamos un reavivamiento espiritual. Reavívanos otra vez es un pedido al Espíritu Santo. De verdad necesitamos un cambio, un reavivamiento. Hay un texto extraordinario también que menciona la hermana White en un libro llamado Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 250. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 250. Y este texto también se encuentra en el Servicio Cristiano, página 229. Voy a leerte este párrafo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice, si los miembros laicos de la iglesia se despiertan para hacer la obra que pueden hacer y mirando cada uno cuánto puede hacer en la obra de ganar almas para Cristo Jesús, se producirá un reavivamiento admirable. Se convertirán pecadores y muchas almas serán añadidas a la iglesia. Oiga, extraordinario lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, si los miembros laicos de la iglesia se despiertan. Bueno, normalmente hay mucha invitación para los pastores, ministros, ahí en testimonios para los ministros, pero este texto está hablando a toda la feligresía, a toda la hermandad, a usted que está aquí conectado, a nosotros que vamos a ir ahora en unas horas a la iglesia, que nos vamos a congregar, los laicos, dice la palabra de Dios, necesitamos un despertar. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar? Dice la Biblia, ganando almas para Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto producirá un reavivamiento espiritual. Es decir, cuando nos involucramos en la ganancia de las almas, cuando predicamos a Cristo, enseñamos la Biblia, nos involucramos en actividades laicas y todo ese tema de ir a alcanzar a las personas, cumplimiento de la misión, habrá reavivamiento también.
Es decir, que el reavivamiento está asociado con la ganancia de las almas, el reavivamiento está asociado con la predicación del evangelio. Utilicemos todas las formas que Dios nos ha dado para hablar de Cristo. Hay personas que no tienen la posibilidad de ir a algún sitio de manera presencial, pues utilice las redes, utilicemos los medios, Radio Mundial Adventista, estudios bíblicos, semanas de conferencias, centros de influencia, quiero vivir sano, clubes, todo lo que Dios ha dispuesto a esta iglesia, avancemos en la predicación del evangelio para que experimentemos un reavivamiento. Es decir, Guay está diciendo, cuando la iglesia trabaja para Cristo, cuando predicamos el evangelio, cuando alcanzamos las almas, vemos conversiones, el resultado es una iglesia reavivada. Pero lo contrario, el resultado es una iglesia desocupada, es una iglesia distraída, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, una iglesia que está realmente desubicada porque no estamos cumpliendo la misión. Así que hay un compromiso también que queremos hacer y lo vamos a escribir allí, y es: voy a ganar almas para Cristo. Lo vamos a escribir hoy porque eso hace parte del reavivamiento. Voy a ganar almas para Cristo. Si queremos un reavivamiento como una asociación, como un distrito, como nuestra iglesia local, en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal, vamos a ganar almas para Cristo. Voy a ganar almas para Cristo y veremos que el reavivamiento va a volver a nuestra iglesia. Veremos que no hay necesidad de presionar ni estar acosando a la gente, sino hacer un trabajo tal que la gente llegue a los pies de Cristo y vamos a crecer la obra de Dios. Veamos iglesias plantadas en nuestro campo. Voy a ganar almas para Cristo. Los pastores solos no podemos. Tampoco todos los obreros que estamos allí trabajando desde las oficinas, los que están ahí en la administración, solos como cuerpo ministerial, como cuerpo de trabajo en la asociación, no podemos. Necesitamos todo el cuerpo laico, dice el Espíritu de Profecía, unidos en el reavivamiento, unidos en la obra de Dios, cumpliendo la misión. Voy a ganar almas para Cristo. Tomemos esa decisión. Cuando nosotros nos comprometemos en la misión, a las personas hay que atajarlas. Usted vaya hoy a su iglesia y diga: hermano, vengo con un deseo tremendo de ganar almas para Cristo porque necesito un reavivamiento. Yo necesito que mi vida cambie, y es ganando almas para Cristo. Si usted no está involucrado en algún ministerio, involúcrese. Si usted no tiene ningún contacto, busquémoslo. Si usted no asiste a ningún grupo pequeño, avancemos con los grupos pequeños, pero debemos ganar almas para Cristo. Eso dará un reavivamiento. Quiero leerles un último versículo que se encuentra en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Ese será nuestro último texto en nuestra conclusión de este tema. Dice Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia y se duele del castigo. Algunos le tienen mala fama a los libros del Antiguo Testamento, que ese Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios que describe el Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. La Biblia lo describe como un Dios misericordioso, un Dios lento para la ira, un Dios grande en misericordia, y le duele el castigo, dice el profeta Joel. Pero para que esto suceda, que de verdad experimentemos la misericordia de Dios, dice la Biblia, ahora pues, dice Jehová, menos mal que lo dice Dios, convertíos ahora a mí de todo vuestro corazón, convertíos, dice la palabra de Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos con ayuno. Esto está enfatizando un reavivamiento espiritual por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, una conversión. Por lo tanto, el texto bíblico nos está diciendo que cuando nos volvamos a Dios de todo corazón, con seguridad Dios será misericordioso para perdonarnos. Dios será clemente. Podemos todavía consagrarnos a Dios. Hay oportunidad para volvernos del mal camino. Si usted hasta hoy ha estado viviendo lejos de Dios, o alguna situación en que usted esté dando mal testimonio y no ha experimentado un reavivamiento, estamos a tiempo. Hay esperanza. Podemos volver a Cristo. El Espíritu Santo está dispuesto, porque la Biblia dice: convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno. Es el momento de hacer vigilias en nuestras iglesias. Es el momento de programar ayunos. Es el momento de que la palabra de Dios sea alzada en nuestras congregaciones,
Por lo tanto, el último pedido que vamos a escribir aquí en el chat es: Espíritu Santo, convierte mi corazón. Espíritu Santo, convierte mi corazón. Porque la Biblia dice: convertíos a mí. Nosotros no podemos convertirnos a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo sí puede. Espíritu Santo, convierte mi corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando eso suceda, Dios va a tener misericordia. Dios va a tener bondad para con nosotros. Y si esa es la decisión de todos los que estamos aquí como una sola familia en nuestra asociación central, vamos a tener una oración allí donde estamos. Querido Dios, Señor, necesitamos un reavivamiento. Y por esa razón, estos 20 días de oración, Señor, que sean efectivos en toda nuestra asociación central de Colombia. Que el Espíritu Santo nos reavive otra vez y que estos compromisos que hemos hecho, Señor, con la ayuda de nuestro Dios, podamos ver cambios. Oramos, Señor, con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Rocha, por ese mensaje, por ese llamado muy oportuno para cada uno de nosotros, empezar a movernos hacia ese llamado, ese reavivamiento práctico.